Hace poco tiempo, no me voy a olvidar nunca de dos ciudadanos de este país, de Estados Unidos, que estaban cansados de este país. Hay muchos que quieren venir, pero estos dos querían irse de aquí y eran ciudadanos americanos, parece que vivieron demasiado tiempo aquí, estaban aburridos. Y entonces decidieron buscar un lugar en la tierra donde realmente podría existir la verdadera paz. Y entonces encontraron una isla perdida en el sur del continente sudamericano que responde al nombre de las Malvinas. Y entonces viajaron allí, un lugar bien perdido, bien lejos, donde nunca había problemas ni nada. Y llegaron a ese lugar y dijeron, bueno, hemos encontrado el lugar ideal para vivir. No hay problemas de contaminación, no existen problemas de este tipo, no existen problemas del otro tipo. Pero no se le va a ocurrir a los argentinos y a los ingleses entrar en guerra, y estos pobres hombres, el lugar que eligieron como el lugar ideal para la paz, los sorprendió en medio de la guerra. Así que qué ironía para esta pobre gente. Me acuerdo de una pareja de novios, cuando fuimos a Europa en una ocasión. Estábamos cerca de Interlaken, cerca de la zona de Austria, de Suiza, muy bonita zona. Y tomamos un tren en Interlaken, un tren de trocha muy angostita que subía a la montaña e iba donde estaban los ventisqueros nevados. En parte, cuando el trencito llegaba arriba y costaba realmente subir, íbamos nosotros entre el hielo permanente, pero hielo, todo congelado. Y entonces cuando llegamos al lugar y cuando el tren se detuvo y salimos, estábamos allí donde estaba el ventisquero. Era una cosa hermosa. Y era el lugar donde elegían las parejas de novios recién casados para ir. Era una hermosura. Cuando el sol allí alumbraba ese ventisquero nevado, era hermoso. Hace pocos días, antes de que nosotros fuéramos, había una pareja de novios que recién se habían casado, que habían ido a ese lugar y estaban fotografiándose, y fueron allí donde donde estaba el ventisquero, la parte nevada, y de pronto se hundió. Vino una grieta y fueron a parar no sé cuántos pies y pies allí abajo. Pasaron horas y horas y horas y horas tratando de sacarla. Y no sé con qué final. Pero ustedes se dan cuenta que no hay lugar en la tierra, por más hermoso que parezca. El mundo hoy día, de lo inmenso que era antes, se ha ido achicando. Y lo que pasa acá lo saben todas las personas simultáneamente en cualquier parte del globo. Puede haber un problema nuclear, una explosión nuclear, y la contaminación de radio alcanza toda la humanidad. Mis amigos, no hay lugar seguro hoy día donde podamos vivir en esta tierra. Yo no creo que haya un paraíso donde podamos vivir. ¿Y por qué? Por dos razones. Porque nosotros tenemos dos tremendos enemigos. Y mientras esos enemigos no sean matados, no va a haber una felicidad verdadera. Y yo estoy seguro que ustedes esos enemigos lo saben, ni haría falta que los diga. El primer enemigo, la muerte. Donde hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza. Porque mientras uno es joven y no se ve confrontado con ese problema, uno no siente tanto, pero llega el día en que uno está confrontado con ese problema, y aún de joven, de adulto. Y otro gran enemigo que nosotros tenemos es el enemigo de la enfermedad. Hace un rato que estuvimos allí en nuestro grupo de oración y tuvimos que orar por varios enfermos, desde niños hasta jóvenes, hasta adultos. Y le digo una cosa, qué impotencia que yo siento cuando me toca visitar un hospital. Y cuando veo tanto dolor, tanto sufrimiento y voy al lado de esos enfermos. Cómo me gustaría a veces, y me gustaría tener la persona completa del Señor Jesucristo dentro de mí.
o que Él estuviera en mi lugar, que yo desapareciera, que estuviera Él y que pudiera ir al lado de esos enfermos y solamente poner las manos encima de ellos y que fueran sanados y que fueran restablecidos, pero restablecidos en Cristo para buscar la vida eterna y no para seguir pecando. Pero cómo me gustaría eso. Pero nosotros somos pecadores, no tenemos ese poder que el Señor Jesucristo tuvo. Sin embargo, ocurren milagros, mis amigos, claro que ocurren milagros. El Señor obra. Pero les digo una cosa, nosotros estamos yendo a un destino final. Estamos de paso en este mundo. Yo no estoy viviendo aquí porque pienso quedarme aquí. Tengo que comer, tengo que vestirme, tengo que alimentarme, pero este no es el puerto donde pienso anclar mi barco, mis amigos. Hay un lugar diferente donde pienso llegar que se llama el destino final de mi viaje en esta tierra. Y si ustedes me permiten, vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios para que descubramos a qué lugar me estoy refiriendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, sí, del 5 al 7. Ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo por la palabra de Dios, y la tierra por agua y en agua está sentada. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del juicio del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nosotros sabemos que nuestra tierra un día fue destruido por el agua. Y les digo algo, yo no necesito haberlo leído en la Biblia para aceptar eso. Hay muchos lugares del mundo donde ustedes van y encuentran los restos marinos, pues a cientos y cientos y cientos de millas de donde está el mar, indicando que algún día el mar estuvo allí. La existencia de los pozos petrolíferos, cómo ellos se producen, el petróleo, los ríos subterráneos, son descomposición de formas orgánicas allí que han estado por años y años y años y terminan transformándose allí en el petróleo. El descubrimiento de esos tremendos animales que han sido preservados en forma increíble por el frío, nos indica que este planeta en algún momento de la historia fue completamente destruido, cubierto por el agua. Pero entonces ahora seguimos adelante, eso ya pasó, y vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta tierra ahora. Del verso número 10 en adelante dice, del mismo capítulo 3 dice: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Y el verso 12 dice: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Y dice el verso 13: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia de Dios. Va a haber una tierra nueva, una tierra nueva, una tierra completamente diferente de la que es la nuestra actualmente. Y dice acá que los elementos, siendo encendidos, van a quemar todo. Miren, acá lo dice el verso 12 bien clarito, dice: los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Y después de que eso ocurra, dice: bien que esperamos un cielo nuevo y una nueva tierra. Mis amigos, el destino final donde yo pienso llegar es a una tierra nueva, una tierra renovada, al igual que existió en el Edén. Y entonces acerca de esta tierra nueva, o si queremos llamarlo nosotros cielo, a mí me gustaría en esta noche, quiero hablar un poquito, porque yo voy a ir a vivir ahí, y ustedes, yo espero que me quieren acompañar, que también quieren ir a vivir allí. Pero es bueno que conozcamos a dónde vamos a ir, vamos a ver dónde vamos a vivir, vamos a ver qué vamos a comer, vamos a ver si la corriente eléctrica, los utilities del edificio serán muchos que tendremos que pagar. Si vamos a ir allí, tenemos que saber acerca de eso. Muy bien. En primer lugar, vamos nosotros entonces a ver cómo será todo eso.
Libro de Apocalipsis, vamos a tomar capítulo 21 y vamos a leer el verso 16. 21, 16 dice: y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanto como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La largura y la altura y la anchura de ellos son iguales. 12.000 estadios. ¿Cuántos han estado alguna vez jugando en un estadio? Corriendo en un estadio. ¿Cuántos, cuando han estado jugando en un estadio, han medido la dimensión del estadio? 180 metros. 180 metros. Y la ciudad de Dios, ¿cuántos estadios dice aquí que tenía? ¿Cuántos? 12.000 estadios. Ahora, esos 12.000 estadios que viene hablando aquí, siendo que era una ciudad cuadrada que tenía la misma dimensión de lado y lado, en kilómetros, siendo que un estadio es 180 metros, el perímetro de la ciudad sería 2.100 kilómetros, 160, el perímetro de la ciudad. Y como es cuadrada, si nosotros le tomamos por costado, tendría alrededor de 520 kilómetros. 520 kilómetros. ¿Cuántos son 520 kilómetros? A ver, yo voy a ver si puedo imaginarme. 520 kilómetros. 100 kilómetros son 160 millas. A ver, ¿cuánto tenemos nosotros hasta...? No, 100 millas son 160 kilómetros. Es al revés. Así que más o menos nosotros tendríamos que esa ciudad sería casi de aquí, ¿saben a dónde? Hasta San Francisco. Qué chiquita la ciudad, ¿eh? Qué pequeña. Miren que hay que andar. ¿Cuántas horas es hasta San Francisco? 8 horas. Claro, depende de la velocidad que uno va, ¿no? Y hay que tener cuidado porque hay mucha policía, y la semana pasada en el viaje que hicimos, uno de nuestros camarógrafos se encontró con uno de ellos porque quería llegar demasiado rápido allí. Pero miren qué ciudad maravillosa que va a ser esa. Ahora, vamos a ver esa ciudad cómo va a ser iluminada. El capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el verso número 5 habla acerca de cómo va a ser iluminada esa ciudad. Y dice, y allí no habrá noche, y no tienen necesidad de lumbre, de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Ahora estoy pensando algo. Allí no habrá más noche. Entonces, si no habrá noche, quiere decir que no habrá luna, ¿no es cierto? ¿O podrá haber luna? Claro que puede haber luna. Lo que pasa que si está la luna, como es la luna de hoy día, la luna es lo mismo que si no existiera, porque ¿quién es el que va a iluminar allí? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo. La gloria de Él va a dejar completamente apagada la gloria de la luna y la gloria del sol. No quiere decir que no pueda haber luna o que no pueda haber sol, quizá lo haya, yo no sé. Pero la gloria de Cristo va a ser tan maravillosa que lo va a abarcar todo completamente. Ahora, para los visitantes y los hermanos que les gusta la tarea de la construcción, como estoy viendo algunos acá presentes esta noche, y les damos la bienvenida, vamos a ver qué materiales se va a poner en esa ciudad y cómo se sentirían ellos trabajando con esos materiales. En el libro de Apocalipsis, en el mismo capítulo 21,
Dice acerca de cómo eran las puertas, si eran de caoba, si eran de oak, si eran de cedro. El verso 21 dice, y las 12 puertas eran 12 perlas. Yo no me imagino, no me puedo imaginar. 12 puertas y cada puerta una perla. Dice el relato que los muros eran de jaspe y las calles de oro. Ustedes se dan cuenta, allí no puede haber ladrones, mis amigos. No puede haber ladrones. O sea que no es el lugar adecuado para los ladrones. No puede haber ladrones. Yo no sé, yo no puedo explicar lo que es una perla, lo que es el jaspe, lo que es esto, porque yo lo único que he visto ha sido una perlita tan chiquitita que he visto que eso, ¿cómo vamos a comparar con la perla que está hablando aquí? Con la cantidad de oro, caminar, mis amigos, sobre las calles de oro, ¿qué será eso? Yo ni el color del oro lo conozco, mis amigos. Capaz conozco el color porque tiene un valor tan grande un poquitito de oro. Lo que será estar pisando allí, como pisamos sobre esta alfombra por las calles de oro. Yo no sé, pero me parece que eso va a ser algo realmente extraordinario, algo maravilloso. Vamos a ver entonces cuántos hospitales habrá allí. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el verso 4 nos habla de los hospitales que habrá allá. Dice el verso 4. Del capítulo 21, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Allí tampoco podrá haber un fabricante de pañuelos, mis amigos, porque nadie va a llorar. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y dice, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y dice algo allí que debemos tenerlo muy en cuenta. Porque las primeras cosas son pasadas. No olviden esa parte, las primeras cosas son pasadas. No hay funerarias porque no hay muertos. No hay fabricante de pañuelos porque no hay lágrimas, porque no hay dolor. Mis amigos, será maravilloso y dice acá las primeras cosas son pasadas. Oh, mis amigos, ¿cuánto gasta hoy el hombre en ir al consultorio del psiquiatra? Para que a través de la hipnosis o a través de cualquier otro tipo de administración traten de hacerle olvidar del pasado, olvidarse del pasado. Mis amigos, acá dice, las primeras cosas son pasadas. ¿Cuántas veces hay personas que vienen y me dicen, pero profesor, pastor, ¿cómo va a ser hermoso el cielo cuando yo esté allí arriba y supongamos que haya un ser querido mío que esté allí y que yo no lo vea? Bueno, ¿saben lo que puedo decir una cosa? Esa pregunta no la van a hacer allí arriba. ¿Saben por qué no la van a hacer? Porque las primeras cosas serán pasadas. El olvido de todo lo triste, de todo lo desgraciado, de todo lo malo, viene al olvido. Esas son cosas pasadas que no van a venir a nuestra mente, no van a venir a nuestro recuerdo. Porque si esas cosas volvieran a nuestro recuerdo, las cosas de este mundo, ¿qué tierra nueva sería? ¿Qué paraíso sería? Estaríamos viviendo todavía bajo la angustia de estos males. Esas primeras cosas son pasadas. Y escuchen algo, yo deseo que eso venga pronto, porque mira, hay tantos problemas en esta tierra. ¿Cuántas cosas hay que nosotros quisiéramos que pudiéramos olvidar, mis amigos? Ahora, ¿cómo seremos nosotros físicamente allí arriba? Pues tenemos que saberlo. Tendremos nosotros 2 alas acá arriba y andaremos volando, porque yo he visto muchas pinturas y muchos dibujos que andamos volando por allí arriba. ¿Cómo seremos? ¿Tendremos un cuerpo como lo tenemos ahora? ¿Ustedes estarían felices de estar en el trono de Dios, en la vida eterna, con el cuerpo como tienen ahora? ¿O quisieran que se hagan algún cambio por ahí, aunque sea algunos, no? Yo creo que a algunos nos sobra algo, a otros les falta. Algunos cambios me parece que estarían bien, ¿no es cierto? Pero vamos a ver si la palabra de Dios habla acerca de cómo será nuestro cuerpo.
Vamos a ir a 1 de Corintios, el capítulo 15, el versículo 35. Mire lo que dice. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es la pregunta que estamos haciendo ahora, ¿con qué cuerpo vendrán? Y entonces ahora vamos a ir al verso número 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y entonces ahora, del verso 51 en adelante, dice cómo el cuerpo se transforma en un cuerpo espiritual. Ahora es un cuerpo carnal y mortal, pero entonces será un cuerpo espiritual. Y dice del verso 51 adelante, he aquí os digo un misterio. Ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis amigos, eso va a ser extraordinario, eso va a ser impagable, mis amigos. No hay nada más maravilloso que cuando venga el Señor Jesucristo, que ocurra el cambio del cuerpo carnal, sujeto a la acción de la bacteria, del virus, que descompone, que mata, que destruye, a ser transformados en un cuerpo que tenga la misma partícula de Dios, me refiero la partícula eterna de la inmortalidad. Qué extraordinario que será eso. Ahora, no me pregunten qué se siente. Yo no lo sé porque soy mortal, soy pecador, me enfermo todavía. Pero yo les digo algo, eso va a ser maravilloso. Yo no me lo quiero perder, no, perderé cualquier cosa, pero eso no lo voy a perder porque quiero ser transformado, mis amigos, quiero ser transformado. Así que vamos a resucitar con un cuerpo espiritual. Pero supongamos que hayamos resucitado y entonces nos vamos al cielo. Tenemos ahora un cuerpo espiritual. Ahora, luego de tener ese cuerpo espiritual, nos vamos a reconocer. ¿Nos vamos a reconocer allí? ¿O será que no? ¿O será que vamos a ser tan distintos de los que somos hoy día que uno no va a saber quién es el otro? ¿Nos iremos a reconocer? Mire, hay unas cuantas cosas en la palabra de Dios que yo las considero interesantísimas. Y cuando yo estaba trabajando en la preparación de este tema, me agarró tal avidez de seguir investigando y de seguir estudiando y seguir conociendo, porque quiero saber si voy a conocer a ciertas personas y si me van a conocer a mí. Vamos a ir a 1 de Juan, el capítulo 3 y el verso 2. Esto es muy interesante lo que vamos a leer ahora, ya van a ver. 1 de Juan, el capítulo 3 y el verso 2. Dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque tendremos partícula de eternidad, de inmortalidad en nosotros. Y ahora dice, porque lo veremos como Él es. Aquí dice que nosotros lo vamos a ver a Él como Él es, ¿correcto? No he pretendido encontrar otra explicación que esta que hemos visto. O sea, que vamos a empezar diciendo que a nosotros lo vamos a ver a Dios como Él es. No como un ser diferente, sino como Él es. Ahora, cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿qué cuerpo tenía Él? ¿Tenía un cuerpo o era un espíritu? Bueno, vamos a ir ahora, libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del verso 36 en adelante. Dice, y entre tantos que ellos hablaban estas cosas,
Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Mas Él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto le mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. ¿Se dan cuenta? Jesucristo resucita con un cuerpo espiritual, se presenta delante de los discípulos, lo ven a él, ya había resucitado, creían que era un espíritu, y Jesús le dice: no, yo no soy un espíritu, tocad mi cuerpo y mis manos, y lo tocaron. Y en otro de los evangelios dice que estaba Tomás, que dudaba y no creía, y Jesús le dijo: mete tu mano y toca, mira la herida. Y no todavía conforme con eso, Jesús comió. O sea que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. Pero ¿saben algo más? A Jesús lo reconocieron por otras cosas también. En el mismo capítulo 24, que era el otro aspecto que yo quería tocar, en el capítulo 24, él iba platicando con dos discípulos camino a Emaús. Y el verso 28 en adelante dice: y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y el verso 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él desapareció de los ojos de ellos. ¿Por qué reconocieron que era Jesús? Por la forma de partir el pan. Lo reconocieron. ¿Por qué el día de la resurrección, el domingo de mañana, cuando viene una de esas mujeres y está apesadumbrada porque habían sacado el cuerpo de Jesús, según ella, que lo habían robado y en realidad había resucitado? ¿Por qué cuando escuchó la voz se dio cuenta enseguida y dio vuelta y dijo: maestro? Porque reconoció que era Jesús. O sea que Jesús, luego de resucitado, lo reconocieron por la voz, lo reconocieron por la manera de partir el pan, lo reconocieron porque lo vieron a él. Y ahora vamos a leer algo que es realmente, para mí, es realmente muy, pero muy importante. Si nosotros vamos al libro de Marcos, el capítulo 9, vamos a leer del verso 1 en adelante. Miren lo que dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo, a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Si ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento, van a darse cuenta que Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte. Fue arrebatado. Enoc fue otro. Y el tercero que fue llevado al cielo, habiendo
muerto, pero habiendo sido resucitado, fue Moisés, que aparece aquí. Y ahí está la transfiguración, está Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, viene la transfiguración de Jesús y aparece entonces allí Elías y Moisés. No son los muertos que aparecen aquí, son los vivos. Los únicos seres que fueron llevados de esta tierra, Elías y Moisés, uno directamente y otro viendo y otro resucitado allí de los muertos, aparecen allí. Y miren lo que pasa ahora. Esto es lo interesante. El verso 5 dice algo que a mí me llama poderosamente la atención. Entonces respondiendo Pedro dice a Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, y ahora que dice, para Moisés otro, y para Elías otro. Ahora escuchen, ¿cómo Pedro podía saber que el que había aparecido era Elías? ¿Cómo pudo saber que el que estaba delante de él era Moisés? Pregunto, ¿lo había visto Pedro alguna vez a Elías o a Moisés? Nunca. Nunca lo habían visto. En aquella época no había retratos, no había cuadros, no había pintura, no había nada. ¿Por qué lo reconocieron? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, hay un versículo bien clarito que dice que vamos a conocer como somos conocidos. Vamos a tener algunas características que las vamos a conservar, pero será diferente, será más pulido, más arreglado, pero vamos a conocer en la manera en que nosotros somos conocidos. Qué maravilloso que será eso, qué maravilloso. Ahora, a veces los niños me preguntan y me dicen: profesores, ¿habrá animales allí arriba? Vamos a buscar entonces ahora en el libro de Isaías el capítulo 65 y el verso 25. Isaías capítulo 65 y el verso 25. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Habrá todo tipo de animales, pero serán buenos, ningunos peligrosos, ninguno venenoso. Vamos a ver a dónde vamos a vivir entonces. Libro de Isaías capítulo 65, verso 21 y 21. Miren lo que dice, 21 y 22. Capítulo 65, 21 y 22. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis elegidos perpetuarán las obras de sus manos. Mis amigos, esto sí que es un milagro, mis amigos. Pero allí me dicen que yo voy a construir mi propia casa. Y mi esposa, que le gusta tanto la decoración y los arreglos, yo creo que ahí vamos a trabajar bien unidos. Y vamos a salir con una casa muy, pero muy especial. Pero allí no vamos a tener problema de andar llamando al administrador del edificio para pagarle la renta cada mes, mis amigos. No. Allí no habrá renta. Vamos a construir nuestra propia casa y vamos a vivir en ella. Pero qué maravilloso que será eso. Ahora, tendremos necesidad de ir a la iglesia allí en esa tierra nueva. Libro de Isaías, capítulo 66, versos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Está hablando de la tierra nueva. De mes en mes vamos a ir allí. ¿Por qué? ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? A un costado del río del agua de la vida y del otro está el árbol de la vida. Ahora, ese árbol de la vida se entrelaza por arriba y tiene 12 frutos, un fruto para cada mes. Y el libro de Apocalipsis dice
que la potencia nuestra saldrá del fruto del árbol de la vida. Así que vamos a comer. Pero no vamos a tener los problemas que tenemos en esta tierra, que haya comidas que nos caigan mal, que afecten el hígado, que afecten el páncreas, que afecten el estómago, que afecten la vesícula, que afecten aquí y allá, no. Qué maravilloso que será eso, qué extraordinario. El fruto del árbol de la vida será para sanidad de las naciones, para salud de los pueblos. Qué maravilloso que será eso. Pero dice aquí también que toda carne va a comparecer delante de Dios, dice de sábado en sábado. En el paraíso perdido Dios establece ese día. Y en el paraíso restaurado dice toda carne vendrá a adorar delante de Él. Todos, toditos. Qué extraordinario, qué maravilloso que será eso. Ahora, una pregunta que yo tengo que es muy, muy importante y que para mí es la más importante de todos. ¿Cuál será el máximo gozo que nosotros tendremos allí en la eternidad? Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 3 y 4. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y ahora dice, y verán su cara y su nombre estará en su frente. Mis amigos, ¿no les parece que es extraordinario, maravilloso encontrarse con Jesús y verle a Él la cara? Como yo los estoy viendo a ustedes, como ustedes me están viendo a mí, poder verlo sin caer muertos porque nos destruya la gloria de Él, nosotros también tendremos sustancia inmortal. Eso va a ser algo maravilloso. Yo les digo algo, yo tengo tantas preguntas que hacerle al Señor Jesús, tantas preguntas, estoy deseando encontrarme con Él. Qué maravilloso será ya no escuchar más a ningún pastor, ni sacerdote, ni profesor, ni erudito acá en la tierra, sino sentarnos a los pies del propio Señor Jesucristo para recibir el alimento espiritual sólido que edifica y hace crecer. Qué maravilloso que será eso. Eso será algo pero realmente extraordinario. Ahora la última pregunta y la más importante de todas es, ¿quiénes entrarán allí? ¿Quiénes van a llegar allí? Libro de Isaías, capítulo 26, y entonces vamos a leer el verso número 2. Abrid las puertas y entrará la gente guardadora ¿de qué? De verdades. ¿Quiénes van a entrar por las puertas de la ciudad eterna? Los que guarden la verdad. A través de toda esta cruzada hemos estado tratando de poner los fundamentos de la verdad. La gente de guardadora de la verdad será la que va a entrar por esas puertas. Apocalipsis, capítulo 22 y verso 14. Contestando la pregunta, ¿quiénes entrarán por esas puertas de la ciudad eterna? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Los que guardarán los mandamientos. Y hay otra condición más que necesitamos para entrar por las puertas de esa ciudad. Libro de Isaías, capítulo 1 y verso 18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quiénes otros van a entrar? Los pecadores, los que reconocen que han pecado, los que han caído a los pies de Jesús y que le han dicho, Señor, acá estoy yo, un pecador sucio que tiene que ser regenerado por la sangre de Cristo. Así que ¿quiénes llegarán allí? Los pecadores, y cuando los ángeles vean venir a esa multitud formado por todos nosotros, van a preguntar, ¿y quiénes son estos que llegan? Y ahora habrá una voz que clamará, son los pecadores. Y hay gritos de alabanza, de júbilo, las trompetas sonando, porque están llegando los pecadores, pero los pecadores que han sido regenerados y perdonados y lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso que será eso! Ahora hay algo que nosotros tenemos que hacer y vamos a ver cuál es la parte nuestra. Libro de Apocalipsis, capítulo 21 y el verso 7 habla acerca de la parte nuestra. Lo único que tenemos que hacer, miren lo que dice. Apocalipsis, capítulo 21 y el verso 7 dice: el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Tenemos que vencer, mis amigos, tenemos que vencer, tenemos que perseverar
estamos terminando esta cruzada, pero yo quiero dejar en la mente de ustedes la idea que tenemos que vencer, mis amigos. No tenemos que conformarnos con quedarnos a vivir en esta tierra, sino llegar a la eternidad. Ahora yo les digo algo, lo que no hace la gente para poder entrar en Estados Unidos. Pagan dinero, arriesgan su vida para entrar en un país terrenal. No me olvido nunca el caso en Canadá, en las cataratas del Niágara. Una señora que había entrado a Canadá y quería llegar a Estados Unidos, y está la vía férrea que une Estados Unidos con Canadá, pero esa vía férrea va por encima de las cataratas. Y una señora, esperando la noche bien oscura, con un infante pequeñito, recién nacido, decide cruzar. Y lo hizo así, pero lamentablemente ella no tuvo en cuenta que era la hora en que un tren carguero venía, y cuando estaba en el medio del puente con su pequeño infante, aparece ese tren carguero. Y esto que yo les estoy contando, la señora me lo dijo a mí directamente, y yo vi al niño que ella tenía y todo, muy pequeñito. Y le dije, señor, ¿y cómo me puede estar contando esto ahora? Dice, bueno, cuando el tren se aproximó, lo único que pude hacer fue poner a mi infante sobre el durmiente al costado de la vía, donde venía el riel, y entonces con una mano cubrirlo así y con la otra mano sujetarme del durmiente mientras mi cuerpo pendía para abajo. ¿Por qué estaba haciendo eso? Porque quería encontrar un mejor lugar donde vivir. Quería encontrar un lugar donde podía tener mejores recursos, tal vez tener una mejor casa, mejor alimento. Estaba dispuesto a ofrecerse en sacrificio junto con su hijito. Gracias a Dios el tren pasó de largo, ocurrió un milagro, nada les ocurrió, siguieron caminando hasta el otro lado, y cuando llegó al lado de Estados Unidos, inmediatamente parece que de alguna manera se dieron cuenta que la señora había cruzado con ese pequeño infante y viene un pequeño patrullero tratando de buscarla. Ella ve que hay un taxi con una puerta abierta y desesperadamente corre y se mete en el taxi, se esconde atrás. Viene allí el patrullero, el taximetrista no estaba en el carro en ese momento, luego viene, toma asiento, le preguntan al taximetrista, dígame, ¿usted vio a alguien que vino acá? Dice, no, aquí absolutamente no ha venido nadie. Y entonces el taximetrista después emprende su camino hasta que entonces descubre que estaba la señora con su pequeño infante. Gracias a Dios, está bien, el niño ha crecido, Dios la protegió, Dios la cuidó, pero al punto al cual quiero llegar, veamos nosotros lo que ella estaba dispuesto a hacer para llegar a un país donde también hay problemas. Yo me pregunto, si el ser humano está dispuesto a arriesgar tanto por venir a un país donde hay tanto pecado, hay muchas bendiciones, pero es un país donde hay muerte, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay esto, donde hay aquello que lo otro, me pregunto, ¿cuál debiera ser nuestra actitud en cuanto a buscar la patria eterna y el reino de los cielos?